En el video vamos a hablar sobre lo que son el TCR y las moléculas accesorias. ¿Listo? Lo que es el TCR normalmente se conoce como TSR, pero en realidad que es el receptor del linfocito T. Pero este TCR está dado por un complejo como tal, que se le conoce como el complejo TCR. Entonces, el TCR, que es lo que estamos viendo acá, es esta estructura aislada que de por sí sola no puede funcionar si estamos hablando de la función exacta o precisa por la cual fue creada el linfocito T, que es para reconocer, generar su activación, su expansión y su acción efectora. Este de acá necesita la ayuda de diferentes componentes que los vamos a ir hablando a lo largo del video. Tenemos lo que sería el TCR, que está compuesto por una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa y la cadena beta tienen dentro de la cadena de ambas, tienen lo que son unas especies de regiones específicas, ¿listo? Tenemos unas regiones C y unas regiones B. Las regiones C se conocen como regiones constantes y las regiones B se conocen como regiones variantes, ¿listo? O que varían básicamente. Estos están unidos ambas cadenas están unidos mediante todo lo que tiene que ver enlaces covalentes como tal, las propias cadenas, y lo que sería la región variable, la región que varía, tiene como tal dentro de ella lo que se conoce como unos dominios específicos, que son las regiones determinantes de complementariedad, que se conocen como las CDRs. Se encuentran en lo que es el dominio IG, que sería esto que es la región variable. Entonces hay un dominio IG variable y un dominio IG constante. Y estos CDRs son CDR1, CDR2 y CDR3, que se van a distribuir de manera equitativa, entre muchas comillas, en la cadena alfa y en la cadena beta. En la cadena alfa pues tenemos CDR1, 2 y 3. Y en la cadena beta tenemos CDR1, 2 y 3. Características. El CDR1 y el 2 están unidos, o sea, van a estar en contacto cuando entre el MHC, por acá donde hay un ejemplo, aquí. Cuando el MHC esté presentando el antígeno, lo que sería esta, digamos que es la cadena alfa, la cadena beta. El dominio IG variable va a tener CDR1, CDR2, CDR3, que va a estar en contacto con diferentes estructuras, tanto del MHC como del propio péptido. Lo que sería el dominio variable, especialmente la región hipervariable, que es el CDR1 y 2, van a estar en contacto tanto con el péptido como con diferentes aminoácidos del MHC, que dependiendo pues de cuál sea, pues sería, digamos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, o si es beta 2, beta alfa 2, como tal del MHC2, ¿listo? Entonces lo que es el CDR1 y 2 van a estar en contacto tanto con el péptido junto con el MHC. Lo que es el CDR3 no está en contacto con el péptido, pero sí está en contacto con el MHC. Y por último, hay una región hipervariable que se conoce pues como la región determinante de complementariedad CDR4, y esa CDR4 está poco descrito, pero pues en clase nos nombraron que tiene que ver con la parte de la identificación hacia aquellos superantígenos como pueden ser la toxina de cualquier, por ejemplo, Staphylococcus o Streptococcus. ¿Listo? Entonces eso sería la función, digamos, las estructuras. ¿Listo? Cuando nos vamos a lo que es el dominio transmembrana, en la región transmembrana, vamos a tener lo que son unas cargas que tienden a ser positivas. Estas cargas positivas van a estar determinadas por la lisina y por la arginina. ¿Listo? Acá tenemos aminoácidos con lisina y arginina. Y en el dominio citoplasmático o la cola citoplasmática es muy corta y no tiene aminoácidos que pueden ser fosforilados. Es decir, no tienen los 3 aminoácidos importantes como es la tirosina, la serina o la tronina,
que pueden generar, pues, ser fosforilados y a su vez generar señalización. Y es por esta razón específica que no se puede que debe y necesita de otras moléculas para lograr funcionar y lograr generar una transducción de señal. Porque el TCR de por sí solo, por más que reconozca al MHC con el péptido, no va a lograr generar una señalización pues, intracelular. Entonces aquí cuando entran otras dos moléculas nuevas, que es el CD3 y las cadenas Z. El CD3 tiene algo específico, y es que el CD3 tiene lo que es un heterodímero formado por epsilon gamma o epsilon delta. Nunca van a observar un CD3 homodímero y nunca van a encontrar un CD3 que sea epsilon gamma o epsilon delta. ¿Listo? Eso es importante. Son heterodímeros. Por el contrario, la cadena Z se define como un homodímero, ¿sí? Y estos homodímeros, pues entre ellos están unidos mediante enlaces disulfuro para permitir pues una estabilidad. ¿Listo? Estructuralmente tienen lo que no tiene el TCR, es decir, tiene una cola citoplasmática con unos dominios importantes que son unos dominios llamados ITAMs, que son motivos asociados a tirosinas, o sea que se pueden fosforilar. ¿Listo? Entonces, estos de acá son los que, digamos que reemplazan o suplen aquella necesidad que tiene el TCR de generar una transducción de señal. Entonces, a todo esto se le conoce como el propio complejo TCR. Recordar algo, que acá tenemos lisina-arginina y en lo que son los dominios transmembranales de las cadenas Z y los CD3 tenemos lo que sería ácido aspartico. ¿Listo? Lo que sería este ácido aspartico es el que le permite principalmente generar, digamos, esa unión por la propia, digamos, ¿cómo se dice? Por la interacción en cargas, básicamente, eso. Entonces, con la interacción de cargas, lo que se realiza es que permita una interacción entre el positivo de lo que sería el TCR junto con el negativo de lo que sería la región transmembranal que tiene el CD3 con las cadenas Z. ¿Listo? Entonces, ácido aspartico, que es negativo, y el positivo de la lisina y arginina. Entonces, en ese punto, básicamente tenemos ya lo que es las estructuras como tal, ¿sí? Y en este punto, acá es donde estamos parados. Tenemos el CD3 y las cadenas Z, las cadenas Z, que permiten la transducción de señal por el complejo TCR, lo que hemos visto. No tiene un ligando como tal, más allá pues de estar funcionando junto con el TCR, y esto sería el complejo como tal. Ahora, esto es como la primera señal, necesitamos meterle algo más a esto. ¿Por qué? Porque los linfocitos, algo importante, claro, es que el CD3 es digamos, clonal, o sea, se expresa en todos los linfocitos. Sí, por eso es una molécula que se puede usar para la identificación como tal. Algo importante es que los linfocitos no solamente necesitan este complejo, sino que necesitan un correceptor. Entonces, el correceptor se conoce como CD4 o CD8. ¿Listo? Entonces tenemos el dominio o el complejo TCR, cadena Z, CD3, que tiene los ITAMs, y necesitamos el correceptor para que este correceptor pueda primero asegurarse de que está sucediendo una unión correcta con el MHC específico, y segundo, para que se pueda potenciar y se pueda generar la cascada de señalización, que eso pues es otro video como tal. Es de esta manera que se realiza lo que sería la selección de diferentes correceptores. Por eso los linfocitos TCD4 pues están solamente restringidos a reconocer al MHC de clase 2,
y el CD8 están restringidos solamente a conocer el MHC de clase 1. ¿Listo? Entonces, si este correceptor que está ligado con una quinasa, ¿sí?, lo que va a hacer es reconocer al MHC, pero ¿qué parte del MHC reconoce específicamente? Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, bueno, hagámoslo con esto. Si estamos hablando de el MHC de clase 1, hayamos dicho que tiene una región que es transmembranal. Si esta es la membrana, lo negro es la membrana. Y tenemos lo que sería el alfa 3, acá estaría el alfa 2 y por aquí estaría el alfa 1. ¿Sí? Acá está la beta 2 microglobulina. El MHC va específicamente, va a entrar al TCR y el CD8, que es el correceptor del linfocito, lo que va a realizar es reconocer al alfa 3. ¿Listo? Entonces reconoce específicamente a ese dominio alfa 3 de la molécula H de MHC de clase 1. Por el contrario, el CD4 que reconoce al MHC de clase 2, pues su estructura es diferente, porque su estructura no es de esta manera, sino que tiene lo que son dos dominios transmembranales, que son beta 2, alfa 2 y acá beta 1, alfa 1. Entonces va a reconocer al dominio beta 2. ¿Listo? Entonces reconoce al alfa 3 del MHC1 y el beta 2 del MHC clase 2. Y es así como funciona. Cuando reconoce a este MHC, lo que realiza es generar una activación de la LSK, pues que es una quinasa que induce una respuesta de señalización, que luego lo vemos. Entonces acá estamos, CD4, CD8, tenemos lo que sería la transducción de señal por LSK, ambas, y pues este reconoce las de clase 2 y el CD8 reconoce clase 1. Y bueno, ahí ya tenemos lo que sería como el receptor y el correceptor. Ahora vamos a hablar de los coestimuladores, y eso es muy importante reconocerlo y hacer la diferencia, porque coestimulación no es lo mismo a correceptor. ¿Listo? En el caso de la coestimulación, va a estar determinada por un ligando y un receptor. El receptor es el CD8 y el ligando son las B7. Yo creo, acá está. El ligando que está expresado a nivel de la célula que está presentando el antígeno, en este caso son las APC, que son las únicas que pueden inducir aquella coestimulación, lo que va a realizar es expresar el ligando, que sería los B7, ¿listo? B7-1, B7-2, también conocido como CD80 y CD86, respectivamente. Estos se van a unir al CD28, que se encuentra a nivel de lo que es la membrana del linfocito, ¿sí? Y en la membrana del linfocito, tanto CD4 como linfocito CD8, va a inducir pues una cascada de señalización, que es lo que permite transducir la señal y permite generar la activación como tal del linfocito y la expansión clonal del linfocito como tal. ¿Listo? Por eso es importante, porque permite lo que es la estimulación para que simplemente se pueda dar lo que es la activación. Y esto se puede observar muy bien cuando en videos anteriores les hablaba sobre la anergia, que cuando se presenta un antígeno por MHC, por ejemplo de clase 1 o MHC de clase 2, lo que sucede es que normalmente, si no se da la coestimulación, es decir, no se da este paso, que es B7-1, B7-2, por parte de la APC, no va a generar una coestimulación que induzca a una activación del propio linfocito y por el contrario, lo induce a un estado de anergia, que no es una apoptosis, pero tampoco es que esté activo el linfocito como tal. Entonces, con estos tres ya tenemos lo que es la respuesta importante o la generación de una respuesta correcta. Tenemos la transducción de señal por parte de los correceptores, como puede ser CD4 o CD8,
por LSK, tenemos el reconocimiento del receptor y el reconocimiento del péptido por parte del complejo TSR junto con las regiones determinantes de complementariedad que son hipervariables, que permiten lo que es el reconocimiento del péptido y el MHC, y asimismo pues darle la especificidad al linfocito, y lo que sería la transducción de señal, que está determinada tanto por las cadenas Z, el CD3 del complejo TCR, junto con lo que es la coestimulación de CD28. Esto es cuando se activa la célula, cuando se quiere activar y cuando se activa. ¿Qué pasa? La respuesta inmune no es solamente activarla, sino que también requiere un periodo de contracción que le determinan, o simplemente de inhibición de las células. ¿Qué pasa? La inhibición va a estar determinada por dos factores importantes, por dos receptores muy importantes, que es el CTLA4 y el PD1, perdón. Lo que es el CTLA4 y el PD1 son receptores, ¿sí?, que se encuentran en las membranas de linfocitos activos, es decir, se encuentran en linfocitos activos y se encuentran también en lo que serían los propios reguladores, ¿listo? T reguladores. Entonces, se encuentran en los linfocitos T activados y en los linfocitos T reguladores para que se induzca la propia acción de regulación de la célula, ¿listo? De la respuesta inmune adaptativa en este punto. ¿Qué pasa? Como están observando, el ligando del CTLA4 es el mismo B7-1 y B7-2. ¿Qué pasa con esto? Pues simplemente la expresión del receptor va a variar a lo largo del tiempo. Es decir, este se expresa de primero y este se expresa de segundo cuando ya pasaron unos días, por ejemplo. Y el PD1 es, de nuevo, se expresa en linfocitos T activos y lo que hace es inhibir. ¿Listo? Inhibe. Y cuando inhibe tanto a los linfocitos TCD8 como a los linfocitos TCD4, lo que sucede en este punto es que se induce una inhibición como tal de la propia célula. ¿Listo? Se inhibe. Y por esto, acá en este punto, CD28 ya lo vimos. ¿Listo? Coestimulación, B1, presentadoras de antígeno. El CTLA4, que era inhibición, obsérvese cómo tiene los mismos ligandos que se encuentran en las células presentadoras de antígenos. Y tenemos lo que es el PD1, que genera inhibición, y los ligandos es el PDL1, L de ligando, y PDL2, L de ligando, que también se le reconocen como B7H1, creo, para el 1, y B7HDZ, no, B7DC solamente. ¿Listo? Esto se presenta, acá lo expresa muy bien, se expresa tanto en células presentadoras de antígeno como en células tisulares, pues porque claramente se tiene que generar una inhibición de la propia respuesta a aquel tejido que está afectando, y lo que serían las células tumorales. Entonces, las células tumorales lo que realizan es aprovechar este mecanismo de inhibición a los linfocitos TCD8 y TCD4, principalmente los TCD8, que son los citotóxicos y que pues degradan cáncer. Entonces lo que realizan es expresar PDL1 y también un poco de CTLA4, pero principalmente PD1, perdón. ¿Para qué? Pues presentan este ligando para que la propia célula, cuando vaya a atacarla, reconozca que hay un ligando para que se inhiba y se inhibe el linfocito TCD8. Entonces, eso es básicamente cómo lo hacen, básicamente es eso. Y luego tenemos otros receptores que ya son como un poco más, como que los nombraron, que es el LFA1, que es ¿cuál era? No me acuerdo si era el antígeno asociado a linfocitos, creo que era. El antígeno en función leucocitaria, una vaina así. Pero esto básicamente es para la adhesión, es básicamente para que genere la migración junto con el CD2, que también induce una migración.
pues luego ya nombraron otros tipos pues de moléculas accesorias, como es el ICOS, que es algo como antígeno intercomunicante, una vaina así rarísima, que está asociada con el centro germinal, al igual que el SLAM, y el SLAM está muy asociado con CD2, entonces pues ahí como que no hubo mucha distinción, pues porque estos son linfocitos B, y pues eso no lo hemos visto. Tenemos otros que es el CD45, que este sí es importante porque es una de las fosfatasas de tirosina, principalmente para liberar ALSK, que si recordamos el LSK se encuentra en los correceptores a nivel de TS, pues de CD8 o CD4, y lo que hace es liberarla para que no esté inhibida, sino que esté activa, es decir, potencia la acción de los propios linfocitos como tal. Describieron unos que sería el CD45, el receptor A, el CD45 receptor O y el CD45 receptor B. Este está en los linfocitos B, este está en los macrófagos, para que se acuerden la O, y la A pues se encuentra en los linfocitos T vírgenes y en los monocitos también. Pero pues la A se encuentra en los primarios, que serían los linfocitos T, la B pues de linfocitos B, y la O de macrófagos y monocitos. Y poco más, acá tenemos un poco como lo que hemos venido diciendo, lo que sería el CD4, CD8, que son los correceptores que se ligan a estos. Tenemos el CD2, que es el que habíamos hablado antes, que permite la adhesión. Tenemos el CD28, que es la coestimulación, que se une a estos junto igual que CTLA. Y tenemos lo que sería el CD45R, que lo habíamos hablado, que permite también la adhesión y permite lo que es la eliminación, o bueno, funciona como fosfatasa. ¿Listo? Y luego pues también hablamos de los BLA, que cuando hablamos de BLA o cuando hacemos referencia a BLA, se conoce como los Very Late Antigen, como que son súper tardíos. Y básicamente lo que hacen esto es permiten como la retención, es decir, permiten como mantener la respuesta, pero pues básicamente no hubo como mucha profundización en eso tampoco. Y eso básicamente sería todo. Importante recordar, bueno, acá está el ejemplo, importante recordar lo que es el complejo y que esos complejos tienen unas estructuras. El complejo TCR tiene una estructura transmembranal por las cadenas Z y por los heterodímeros de CD3, que serían epsilon gamma o epsilon delta, que son ácidos, o sea, son negativos, y que el transmembranal del TCR propiamente dicho es como tal positivo por lisina y arginina. Y poco más.